distancia, la velocidad y el tiempo, ¿ok? Entonces, si nosotros nos ayudamos de este triangulito, por ejemplo, si lo que yo necesito es la distancia, tapo la distancia, saco un ladito, que es lo que estoy tapando, que es la distancia, y prosigo. ¿Y qué es lo que me sobra? Como ustedes pueden observar, sobra DIT, es decir, velocidad por tiempo, ¿sí? Y así voy sacando, dependiendo del caso que sea, voy sacando con los diferentes incógnitas que necesite de acuerdo a nuestro triángulo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dibujar otra vez el triángulo. Tenemos distancia, tenemos la velocidad y el tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que ahorita lo que yo necesito es sacar la velocidad, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomo la velocidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que me está sobrando? ¿Qué es lo que me sobra ahí en este triangulito? Distancia y Distancias tiempo. sobre tiempo. Correcto, entonces lo que me está sobrando aquí es la distancia sobre el tiempo, ¿ok? Entonces, velocidad es distancia sobre el tiempo. Y el último incógnita que yo pudiera sacar de las magnitudes a calcular es el tiempo, ¿sí? Entonces tomo mi tiempo, ¿ok? ¿Y qué es lo que me sobra? Distancia sobre velocidad. Eso es correcto. Entonces, en mi última incógnita lo que me sobraría es la distancia sobre la velocidad, ¿ok? Y aquí prácticamente están las tres fórmulas con las que yo trabajaría dependiendo el caso o el ejercicio que me esté pidiendo, ¿sí? Listo. Entonces, partiendo de esto, yo voy a utilizar esta fórmula, ¿ok? Que como pueden observar es la que sale aquí. Sí, dice de otra forma calcular explicando la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a seguir con eh, nuestro plan. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí. Ya teniendo la fórmula, que es la que está aquí, que es lo mismo que nosotros habíamos sacado aparte, que es la distancia sobre el tiempo, esto es igual, ¿no? Estas dos son iguales. Vamos a calcular los puntos que les mencioné, ¿ok? Entonces, en nuestra gráfica tenemos en el eje de las Y los metros, y es decir, la distancia, y en el eje de las X los segundos. Entonces, velocidad, vamos a reemplazar por los datos. En la primera gráfica, en las líneas semicontinuas, en distancia, ¿qué valores tengo? 28. 28. Correcto, tengo 28, ¿sí? Sobre, ¿en qué tiempo? 8. 8 segundos, correcto. Entonces, recuerden, 28 metros sobre 8 segundos, ¿sí? Entonces, 28 dividido por 8, ¿cuánto es? 3.5 metros por segundo. Correcto. O si no, pueden ir simplificando, ¿no? Mitad 4, mitad 14, mitad 7 y mitad 2. 7 dividido para 2, 3.5. ¿Pero qué? ¿En qué unidades me sale? Metros por segundo. Es metros sobre segundo, ¿sí? Y aquí ya estaría resuelto, o ya estaríamos resolviendo el primer punto, ¿sí? Vamos a ir al segundo punto, ¿sí? Y el segundo punto es muy similar a lo que acabamos de hacer, partiendo de nuestra fórmula. ¿Cuál fórmula es? De la velocidad, ¿sí? Entonces, tenemos el dato en metros y tenemos el dato en segundos.
Tendríamos por aquí un 49 dividido para un 12. Ustedes siguen resolviendo esto y les va a salir 3.5. Pero está en el 42, no en el 49. Muchas gracias por la aclaración. En el 42. Entonces ahí ustedes resuelven esto y ¿cuánto les sale 42 dividido para 12? 3.5. 3.5. Este 3.5 es igual a este 3.5 de acá. ¿Qué sacamos de deducción? Que la velocidad es constante. Entonces, esa sería la primera gráfica, ¿no? Ok, vamos a ir a la segunda gráfica. Donde nos dice el gráfico de velocidad versus de tiempo. En este gráfico, en el eje de las X se va a representar los metros sobre segundos y en el eje de las X el tiempo en segundos. Se puede determinar la distancia recorrida sacando el área de cada rectángulo, donde el área va a ser igual a la base por altura. En este gráfico la velocidad es una recta horizontal debido a la aceleración que es igual a cero. ¿Ok? Recordamos entonces que en perdón, la aceleración es cero, ¿no? Aceleración es cero. ¿Ok? Listo, ¿y qué nos dice? Calcular como que fuera el área de un rectángulo, pero si ustedes analizan, ¿sí? Es lo mismo, ok, vamos a estar en este punto. Es lo mismo que tener la fórmula de la distancia, ¿sí? Si nosotros acudimos a nuestro rectángulo, a nuestro triángulo, perdón, y tenemos la D, B y T, y ahorita lo que nos dice es la distancia, es decir, vamos a tomar la D, que es lo que nos sobra, velocidad por tiempo. ¿Sí? Y si ustedes se fijan en la recta, tenemos a la velocidad y tenemos la tiempo. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar, tal cual está aquí. ¿Sí? Entonces la distancia, en este caso, reiteramos que vendría a ser la distancia vendría a ser a velocidad por tiempo. ¿Sí? Y es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, 8 es el tiempo y 15 que recorrió en distancia es 15, la velocidad, perdón, 15 metros sobre segundo. ¿Sí? Multiplica esto, como ustedes pueden observar aquí, y le sale 120 metros. ¿Ok? El rectángulo número 2. Ok. Vamos, por favor, a resolver. ¿Sí? Aquí vamos a ir resolviendo por rectángulos. ¿Sí? Aquí ya se resolvió el primero, ahorita vamos a resolver el segundo y posteriormente será el tercer rectángulo. ¿Sí? Entonces, en el segundo rectángulo tengo a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuántos metros está recorriendo aquí? Sí, segundos. Aquí recorre 8 segundos, ¿ok? Pero como vamos a partir de aquí, suponiendo que este sería 0 y el intervalo es de 2 en 2, tendríamos 2, 4, 6 segundos, ¿ok? O, para que ustedes analicen un poquito más. 14 menos 8, ¿ok? Esta vendría a ser solo la distancia, por favor. El tiempo en segundos. ¿Cuánto le sale? 6. 6. 6 segundos. Es lo mismo que yo les acabé de decir. De aquí a acá tenemos 2. De aquí a acá es 2 más, son 4. Y de aquí a acá son 2 más. En total, 6 segundos. Pero si desean, lo pueden hacer de forma matemática.
14 menos 8 que ya transcurrió, les queda un total de 6 segundos. ¿Sí? Listo. Y asimismo, en cuestión de la velocidad, ¿sí? En este caso, déjenme bajar un poquito más esto. Ya. Entonces, igual, la distancia, ¿sí? En cambio, la distancia sí la vamos a tomar normalmente en el pico de acá arriba, ¿no? Entonces, la distancia que recorre aquí en este punto viene a ser 30, ¿sí? Y acá suponiendo que llegue a ser 40 en el siguiente rectángulo, ¿ok? Aquí solo por favor el tiempo es lo que tendrían que analizarlo, ¿sí? Pueden ir sumando de dos en dos, que es como va la recta, ¿ok? O pueden restar este número 14 menos 8 y les va a salir el total de aquí que es 6 segundos, ¿no? ¿Sí? Ok. Y en su defecto acá, si nosotros nos vamos al tercer rectángulo, igual, han pasado 2 segundos, 2 más, vendrían a ser solo 4 segundos, ¿sí? O ustedes pueden restar 18 menos 14, ¿ok? Les va a salir 4. ¿Esto por qué? Porque vamos a tener que necesitar este tiempo para nosotros calcular la distancia. Ok, entonces vamos al rectángulo número 2. Ya tenemos los 4, perdón, son 6 segundos y tenemos la velocidad que es de 30 metros por, aquí por favor, por 30 metros sobre segundos, ¿sí? Aquí ya sabemos que segundos con segundos se van y me va a quedar en metros. ¿Cuánto me queda? 180, 180. 80 metros. 180 metros, ¿ok? Y en el último rectángulo ya tenemos igual calculado. Vamos a ir analizando, como ustedes pueden ver, 18 menos 14, ¿sí? Que viene a ser esta parte de aquí, que les queda 4 segundos, ¿sí? Y recorrió a una velocidad de 40 metros sobre segundos. Entonces, esta sería la distancia, ¿sí? Así es como se resuelve estas partecitas. De hecho, no son tan comunes, ¿no? Pero para que tengan una idea general, ¿sí? No, de hecho, no se utiliza tanto esto de aquí, pero sin embargo nos pide la ficha que veamos. Pero, como ustedes ven, no es tan complejo, ¿ok? Y con eso se terminaría pues la representación gráfica entre velocidad versus tiempo, ¿sí? Ahora vamos a entrar, por favor, al movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? O MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Es un movimiento donde la aceleración es diferente de cero, ¿ok? Aquí hay algo importante, la aceleración ya no va a ser cero. Y la velocidad crece o decrece, es decir, aumenta o disminuye de forma uniforme. Tiene una trayectoria recta, como el otro movimiento, y la aceleración de un móvil representa la rapidez con que varía su velocidad, ¿ok? Aquí podemos observar que tenemos ya datos adicionales, velocidad final, velocidad inicial, ¿sí? Variaciones del tiempo también, ¿ok? Que posteriormente ya lo vamos a ir analizando en ejercicio. Las características de este movimiento es que la trayectoria igual va a ser en línea recta, pero ya tiene aceleración diferente a cero y esta aceleración va a ser constante. Tenemos las ecuaciones o las fórmulas para calcular, ¿sí?
Ya vamos a aprender una tablita, aquí solo es teoría, por favor. La otra clase ya les voy a indicar una tablita donde se nos hace más sencillo tener en cuenta las fórmulas y cuál es la que se utilizaría de acuerdo a lo que plantee cada ejercicio. Vamos a ver, aquí dice para el cálculo de la velocidad final, por ejemplo, aquí tenemos la fórmula número 1, donde velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La fórmula número 2 es igual a eh, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia. Y la última para el cálculo de la distancia es igual a velocidad inicial más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esto, eh, para que entiendan, la velocidad final se le va a denominar como v sufijo f. Velocidad inicial va a ser la v sufijo 0. La aceleración con a minúscula, el tiempo con la t minúscula, la distancia con d minúscula igual, ¿no? Ok. Entonces, por favor, vamos a ir a las partes de actividades. Recuerden que la ficha ustedes la pueden imprimir y adjuntar en su carpeta o pueden imprimir y recortar y pegar en su cuaderno, ¿sí? No hay ningún problema que la materia la impriman y la peguen. Lo que sí necesito es que la parte de actividades ustedes la resuelvan totalmente a mano. ¿Dónde viene la parte de actividades? Desde el ítem número 2. Actividades en su cuaderno o hoja realice la siguiente actividad. Recuerde que esta tarea deberá incluirse en el portafolio estudiantil y debe enviar al correo electrónico del docente en formato PDF obligatorio. No enviar por WhatsApp, ¿ok? Recuerden, también tienen que llenar aquí estos ítems, nombre, curso, fecha, número de ficha. Y vamos con lo primero. Determine la distancia recorrida en cada tramo. Ustedes ya saben cómo se calcula la distancia. Sí, recuerden que aquí en los segundos, a ver, recuerden tal cual lo veníamos haciendo con la fórmula, ¿sí? Por favor. ¿Qué nos está pidiendo? Distancia. ¿A qué es igual la distancia? A velocidad por tiempo. ¿De dónde puedo yo sacar esto? Del triangulito que ya les dije. ¿Sí? Donde tienen distancia y donde tienen velocidad y tiempo. Ahí despejan la distancia y les queda velocidad por tiempo. ¿Ok? Entonces vendría a ser cada uno de estos rectángulos su tiempo por la velocidad. ¿Sí? Ahora, lo que les puedo recordar es que tienen que restar este número menos de este para que tengan el número de segundos solo de este rectángulo. ¿Sí? Y de igual manera acá. Tienen que restar este número de este de aquí para que tengan un determinado número solo de este rectángulo. La velocidad sí se va a tomar en cuenta en cambio de acuerdo a cómo marca en la red. ¿Sí? Listo. Vamos a seguir avanzando a ver qué es lo que nos pide la ficha. Ok. Dice calcular la velocidad del siguiente gráfico. Ustedes ya saben a qué es igual velocidad. Si no, por favor, triangulito, despejan lo que les está pidiendo, en este caso es la velocidad. ¿Ok? Y la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenían que hacer? Si se acuerdan, en cada punto van solo colocando los valores, en este caso la distancia, aquí por ejemplo 24, dividido para el tiempo que es 6. Y así van sacando de este primer punto y de este segundo punto. Nada más. ¿Ok? Eso con respecto a los ejercicios que piden la red. Ahora, pide parte teórica, dice cómo se saca la distancia en el gráfico en velocidad y en versus de tiempo en MRV. Es lo que les estoy explicando, ¿sí? De forma teórica, ¿no? ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado?
Aquí arribita estaban las características. Por ejemplo, la aceleración ya no es cero, ¿sí? Una de las características. ¿Qué es la aceleración? Igual está aquí en la teoría, que es la aceleración, ¿ok? ¿Sí? La aceleración es la variación de la velocidad en un tiempo determinado, ¿ok? ¿Cuáles son las ecuaciones para determinar la velocidad final de m v? Les recuerdo que velocidad final se le denominaba con v sub f, ¿ok? Esta va a ser la velocidad final. Entonces ustedes aquí arribita tenían las fórmulas, verifiquen con cuál se obtiene velocidad final y esa vendría a ser la respuesta de la última pregunta, ¿ok? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna inquietud, por favor. ¿No? Bueno, como pueden observar, lo que más tenemos aquí, aparte de las gráficas, que esto vendría a ser de MV, lo demás es solo teoría del movimiento en cambio rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces, como es teoría, prácticamente solo analicen un poquito y en la próxima clase ya empezamos a ver ejercicios en cambios de MRV, ¿sí? Donde ya hay más incógnitas y todo lo demás, ¿ok? Entonces,